La cena familiar de fin de año estaba en su punto más ruidoso. La mesa larga, las risas mezcladas con el tintinear de las copas, los niños corriendo entre las sillas. Yo había llegado temprano para ayudar, como siempre. Acomodé servilletas, serví bebidas, intenté no estorbar. Pensé que sería una noche tranquila. Cuando llevaba una copa de vino hacia la mesa, Marta dio un paso brusco hacia atrás. No fue un descuido. Lo sentí. El vino cayó directo sobre su vestido claro. El silencio fue inmediato. Marta me miró de arriba a abajo, como si yo hubiera planeado arruinarle la noche. Entonces dijo, despacio, para que todos escucharan. Las personas como usted deberían saber cuál es su lugar. Sentí que la sangre me subía al rostro. Abrí la boca para disculparme, pero Laura ya estaba junto a su madre, secándole el vestido, murmurándole que no se preocupara, que yo siempre era así. Nadie me preguntó si fue un accidente. Nadie me miró como a una invitada. Me miraron como a un problema. Busqué a Daniel con la mirada, mi hijo, el niño que crié sola, el hombre por el que había trabajado de noche durante años. Necesitaba que dijera algo, cualquier cosa. Suspiró incómodo y dijo, «Mamá, por favor, no nos avergüences, discúlpate y ya». En ese momento entendí que no había lugar para mí en esa mesa. Tomé mi abrigo sin decir nada. Nadie me detuvo. Salí de la casa que yo había comprado con mis ahorros, la misma casa donde ahora me pedían que me disculpara por existir. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, algo se rompió. Esa noche entendí que ellos no sabían quién tenía realmente el poder. Crié a un hijo para salvar vidas. Pero nunca imaginé que llegaría el día en que no sería capaz de defender a su propia madre. Daniel tenía 8 años cuando su padre murió, un accidente absurdo, de esos que no avisan. Una llamada en la madrugada, un silencio que se instala para siempre. De un día para otro dejé de ser esposa y me convertí en viuda. Tenía 30 años y un niño que me miraba esperando respuestas que yo tampoco tenía. No hubo tiempo para caerme. Al día siguiente ya estaba buscando cómo sostenernos. Conseguí trabajo como auxiliar de enfermería y con el tiempo logré certificarme como enfermera. Los turnos de noche eran los únicos que pagaban un poco mejor, así que acepté sin pensarlo. Daniel se quedaba conmigo muchas veces. Dormía en una silla del hospital, envuelto en una chamarra demasiado grande para él, mientras yo corría de una cama a otra, midiendo signos vitales, calmando dolores ajenos, sosteniendo manos desconocidas. Recuerdo el olor a desinfectante mezclado con el del café barato de máquina. Recuerdo su respiración tranquila cuando por fin se quedaba dormido. Yo lo miraba y me repetía que valía la pena. Cada noche, cada madrugada, cada comida saltada. No teníamos lujos. Había semanas en las que contaba monedas antes de ir al supermercado. Muchas veces cenábamos pan con leche porque era lo que alcanzaba. Pero Daniel nunca se quejaba. Hacía su tarea sentado en una camilla vacía, usando mis rodillas como escritorio. Me miraba con orgullo cuando yo me ponía el uniforme blanco. Para él, yo era fuerte. Para mí, él era la razón de todo. Cuando empezó la secundaria, yo ya hacía turnos dobles. Dormía poco. Mi espalda dolía constantemente. Y a veces llegaba a casa al amanecer y me quedaba sentada unos minutos antes de entrar, solo para respirar. Pero cada sacrificio tenía un objetivo claro. Yo quería que mi hijo tuviera opciones, que no viviera contando monedas como yo. Daniel decía que quería ser médico. Lo decía con la seguridad de quien todavía cree que todo es posible. Yo asentía, aunque por dentro me aterraba pensar en los costos, en los años, en el esfuerzo. Aún así, nunca lo desanimé. Al contrario, empecé a ahorrar de a poco. Vendí cosas que tenían valor sentimental.
acepté más turnos. Hubo noches en las que lloré en silencio, sentada en el baño, para que él no me escuchara. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaba pidiéndole demasiado a mi cuerpo, a mi vida, pero luego lo veía dormir, abrazando sus libros, y la duda se iba. Cuando llegó el momento de la universidad, no alcanzó, simplemente no alcanzó. Entonces tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la casa donde habíamos vivido desde que él era pequeño, la casa donde estaban marcadas sus estaturas en la pared. Me mudé a un departamento pequeño para poder pagarle los estudios. Daniel lloró ese día. Me dijo que no podía aceptar eso, que no era justo. Yo le tomé la cara con las manos y le dije que estudiar no era un lujo, era su futuro, que él iba a salvar vidas, que yo ya había vivido suficiente como para saber que eso valía cualquier sacrificio. Años después, el día que se graduó, yo estaba en la primera fila. Venía directo del turno de noche, con los ojos hinchados y el uniforme escondido bajo una chamarra. Cuando dijeron su nombre y lo vi subir al escenario, sentí que todo tenía sentido. Hay cada noche sin dormir, cada dolor, cada renuncia. Después vinieron los cambios, el matrimonio, la vida nueva. Yo pensé que era normal, que los hijos crecen y se van. Nunca imaginé que, en ese proceso, yo me convertiría en un estorbo. A veces recuerdo a Daniel de niño, sentado en aquella silla del hospital, mirándome con seriedad y diciéndome que cuando yo fuera viejita, él me iba a cuidar. Yo le creí. No porque fuera una promesa perfecta, sino porque venía de un niño que había visto cuánto me esforzaba por él. Esa noche, en la cena, cuando me pidió que me disculpara para no avergonzarlo, ese recuerdo volvió con fuerza y dolió más que cualquier palabra. Si eres madre, quizás entiendas este dolor. El día que Daniel se casó, yo creí que había ganado una hija. Laura parecía amable, educada, siempre correcta. Sonreía mucho y ni hablaba con suavidad y me agradecía cada gesto. Yo quería creer que todo seguiría siendo familia, solo un poco más grande. Al principio, nada fue evidente. No hubo discusiones ni palabras duras. Todo ocurrió despacio, casi con cuidado, como si nadie quisiera asumir la responsabilidad de lo que estaba pasando. Las invitaciones empezaron a espaciarse. Antes, Daniel me llamaba para comer los domingos. Luego eran mensajes cortos. Después, silencios. Cuando yo preguntaba si podía pasar a verlos, siempre había una excusa, que estaban cansados, que tenían compromisos, que ya habían hecho planes. Un día, sin pensarlo mucho, le dije a Daniel que por qué no íbamos juntos a una reunión con sus amigos. Él dudó. Me dijo que tal vez no era buena idea, que el lugar era pequeño, que la gente no me conocía. Lo dijo con una sonrisa incómoda y como si estuviera cuidándome. Yo asentí, aunque por dentro sentí algo que no supe nombrar. Empezaron también los comentarios sobre mi casa. Mi departamento era pequeño, sí, pero estaba limpio, ordenado, lleno de recuerdos. Laura lo miraba con una cortesía distante. Decía que era acogedor, pero luego sugería que tal vez yo estaría mejor en un lugar más moderno, más adecuado para alguien como yo. El coche fue otro tema. Yo seguía manejando el mismo desde hacía años. Funcionaba bien. Nunca me había fallado. Pero un día Daniel me dijo que quizá ya era hora de cambiarlo, que daba mala impresión. No dijo a quién, no lo aclaró. Yo entendí. Marta empezó a aparecer más, al principio solo en celebraciones, luego en decisiones. Opinaba sobre todo, sobre cómo se debía decorar la casa, sobre qué era apropiado, y sobre quién debía estar presente en ciertos eventos. Yo notaba que Daniel la escuchaba con atención, como si sus palabras tuvieran un peso especial.
Una tarde, sin saber que yo estaba cerca, escuché a Marta decir algo que se me quedó grabado. Dijo que yo era una influencia innecesaria. Lo dijo con naturalidad, como quien describe un mueble viejo que ya no combina con la sala. Nadie la corrigió, nadie la contradijo. No lloré en ese momento. Me quedé quieta, respirando despacio. Me pregunté en qué momento había pasado de ser madre a ser una molestia, de ser apoyo a ser estorbo. No me echaron de ningún lugar, simplemente dejaron de incluirme. Las fotos familiares ya no me mostraban, los planes no me contemplaban, las decisiones se tomaban sin mí. Si preguntaba, la respuesta siempre era la misma: no queríamos molestarte. No pensamos que preferirías descansar, no queríamos incomodarte. Era una exclusión educada, silenciosa, difícil de señalar sin parecer exagerada. Yo misma me convencí de que no pasaba nada, que era normal, que los hijos hacen su vida, que yo tenía que aprender a soltar. Me repetía eso mientras guardaba la ropa que había comprado para ocasiones a las que ya no me invitaban. Cada vez que iba a su casa, sentía que estaba de más. Me ofrecían asiento, pero no conversación. Me preguntaban cómo estaba, pero no escuchaban la respuesta. Laura se movía con soltura, como dueña absoluta del espacio. Marta ocupaba el centro. Yo me quedaba a un lado, sonriendo, cuidando no decir nada que incomodara. Daniel había cambiado. No era cruel. Eso habría sido más fácil de entender. Simplemente estaba ausente. Cuando yo hablaba, miraba el teléfono. Y cuando yo proponía algo, respondía con un tal vez. Cuando yo necesitaba algo, lo posponía. Una vez intenté hablar con él. Le dije que me sentía desplazada. Me escuchó con paciencia, pero con distancia. Me dijo que estaba exagerando, que todo estaba bien, que yo siempre había sido muy sensible. Asentí otra vez. Empecé a dudar de mí. Así se va perdiendo el lugar. No con gritos, sino con silencios. No con rechazo directo, sino con indiferencia. Hubo un día en que me di cuenta de que ya no dejaba mis cosas en su casa. Antes tenía un cajón, luego una repisa, después nada. Iba y venía como visitante, como alguien que no pertenece del todo. No hubo un momento exacto en que me convertí en una carga. Fue una suma de gestos pequeños, de palabras suaves, de decisiones ajenas. Y yo, por amor, por costumbre, por miedo a perderlos, lo permití. Cuando ahora recuerdo todo eso, entiendo que la humillación de aquella cena no empezó esa noche. Empezó mucho antes, el día que dejé de ser necesaria en la vida de mi propio hijo. Cuando Daniel y Laura hablaron de comprar una casa, yo fui la primera en escucharlos. Decían que necesitaban espacio, que querían un lugar donde los niños pudieran crecer algún día. Yo asentía mientras hacía cuentas en silencio. Sabía que ellos solos no podían. Y yo, como siempre, no dudé. Vendí lo poco que me quedaba de valor, joyas que habían sido de mi esposo, muebles que guardaban recuerdos, ahorros que había reservado para mi vejez. No lo hice esperando agradecimiento, lo hice porque era mi hijo y porque creí que así debía ser. La casa era grande, luminosa, en una zona tranquila. Cuando firmamos los papeles, el abogado me miró con seriedad y me dijo que pusiera la propiedad a mi nombre. Me explicó con calma que no era desconfianza, que era protección. Yo dudé. Sentía que hacerlo era admitir que algo podía salir mal. Aún así, acepté. Pensé que nunca tendría que recordar ese detalle. Al principio, esa casa también se sentía mía. Llegaba temprano, ayudaba a acomodar cajas, limpiaba ventanas, preparaba comida para todos. Daniel me agradecía. Laura sonreía. Yo creí que estaba construyendo un hogar en común. Con el tiempo, algo cambió. Un día entré y no reconocí la sala.
Los muebles que yo había elegido habían sido reemplazados. Las cortinas claras que tanto me gustaban ya no estaban. Laura me dijo que había decidido modernizar el espacio, que ahora todo se veía más elegante. Asentí. Me dije que no importaba. Después noté que mis cosas desaparecían. El florero que había traído, el cuadro que Daniel había pintado cuando era niño, no estaban rotos, no estaban guardados con cuidado. Simplemente ya no estaban. Un domingo busqué una fotografía que siempre había estado en la repisa. Era una imagen vieja, yo con Daniel pequeño, ambos sonriendo. No la encontré. Pregunté con cuidado. Laura me dijo que había reorganizado todo, que ahora la casa tenía un estilo más limpio. No dijo dónde había puesto la foto. Entendí que mi historia no combinaba con la decoración. Empecé a sentirme incómoda al llegar. Tocaba la puerta como si no tuviera derecho a entrar. Esperaba a que alguien me invitara a sentarme. Antes me movía libremente. Ahora me quedaba quieta, sin saber qué lugar ocupar. Y una tarde escuché a Laura decir que ya no era necesario que yo pasara tanto tiempo ahí, que Daniel y ella necesitaban privacidad, que yo podía llamar antes. Asentí otra vez. Me acostumbré a pedir permiso para visitar una casa que había comprado con mi dinero. Los cambios eran sutiles, pero constantes. Marta opinaba sobre todo. Decía que había que cuidar las apariencias, que no cualquiera debía sentirse dueño del espacio. Yo me volvía invisible en esas conversaciones. Un día llegué y vi que habían cambiado la cerradura. Daniel me explicó que era por seguridad. Me dio una copia nueva de la llave. La tomé con una sonrisa que no sentía. Era una llave que ya no abría nada importante. En las reuniones, yo me sentaba a un lado. Laura y Marta ocupaban el centro. Daniel iba y venía, atento a ellas. Yo hablaba poco. Nadie parecía notarlo. Fue entonces cuando lo entendí. No me habían echado de la casa. No me habían dicho que no pertenecía. Habían hecho algo más preciso, más silencioso. Me habían borrado. Mis objetos, mis recuerdos, mi presencia, todo había sido reemplazado con cuidado, sin ruido. Yo misma había ayudado a cargar las cajas donde guardaron partes de mi vida. Regresaba a mi departamento con una sensación extraña, como si hubiera visitado un lugar que alguna vez fue mío, pero ya no. Me decía que no importaba, que lo importante era que Daniel estuviera bien, que yo no necesitaba espacio ni reconocimiento. Hoy sé que ese fue el momento en que empecé a desaparecer para ellos, y también fue el momento en que, sin saberlo, empecé a despertar. Esa madrugada no pude dormir. Llegué a mi departamento después de la cena y dejé el abrigo sobre la silla sin siquiera encender la luz. Me senté en el borde de la cama y me quedé ahí, inmóvil, escuchando el silencio. Nadie llamó, nadie escribió, ni Daniel, ni Laura, como si mi ausencia no hubiera alterado nada. Por primera vez en muchos años, lloré sin intentar controlarme. No fue un llanto ruidoso, fue lento, profundo, cansado. Lloré por la humillación, sí, pero sobre todo por todo lo que había permitido antes de llegar a ese punto, por cada silencio que acepté, por cada gesto que minimicé, por cada vez que me dije que no importaba. Cuando el llanto se agotó, algo quedó en su lugar. No era paz, era una claridad incómoda. Me levanté y caminé hacia el pequeño mueble donde guardaba documentos. Hacía meses que no lo abría, tal vez años. Siempre había confiado. He confiado en que todo estaba bien, en que Daniel haría lo correcto, en que no necesitaba revisar nada. Esa confianza ahora me parecía ingenua. Saqué una carpeta gruesa. Dentro estaban los papeles de la casa, los contratos, las firmas. Pasé las hojas despacio, leyendo con cuidado, como si fuera la primera vez. Mi nombre estaba ahí, claro, firme, repetido. Yo era la propietaria.
No por error, no por casualidad, por decisión. Entonces recordé al abogado, aquel día, años atrás, cuando firmamos. Yo estaba emocionada, cansada, feliz. Él me miró por encima de los lentes y me dijo que pusiera la casa a mi nombre. Yo protesté. Le dije que era mi hijo, que no hacía falta. Él no discutió, solo dijo que protegerse no era desconfiar, era prever. Esa frase volvió a mí con una fuerza inesperada. Seguí revisando papeles. Encontré documentos del consultorio, transferencias, firmas que apenas recordaba haber hecho. Todo lo había hecho con la misma idea: ayudar, apoyar, no preguntar demasiado, no incomodar. Me senté en el piso con los papeles alrededor. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana. Afuera, la ciudad dormía. Yo no. Por primera vez, me hice una pregunta que siempre había evitado. ¿En qué momento dejé de verme como alguien con derechos? ¿En qué momento acepté que amar significaba desaparecer? ¿En qué momento confundí sacrificio con anulación? La respuesta no fue inmediata, pero fue clara. No me habían quitado el poder, yo se los había regalado. Lo había hecho cada vez que callé para no generar conflicto, cada vez que acepté sentirme menos para que otros se sintieran cómodos, cada vez que elegí el silencio pensando que así protegía a mi hijo. O ese silencio había sido mi mayor error. Me di cuenta de que no era una mujer indefensa, no era una anciana sin opciones. Era alguien que había trabajado toda su vida, que había tomado decisiones difíciles, que había sostenido a otros durante años. Lo único que había hecho mal era olvidarme de mí. Esa noche dejé de pensar en mí como víctima, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendí que seguir ahí era una elección. Y yo ya no quería elegir eso. Me levanté, guardé los papeles con cuidado y los dejé sobre la mesa. Me preparé un café aunque ya era madrugada. Lo tomé despacio, mirando por la ventana. No sentía rabia, sentía determinación. Sabía que nada sería fácil a partir de ese momento. Sabía que habría consecuencias, que Daniel se enojaría, que Laura intentaría convencerme de que estaba exagerando, que me dirían que estaba rompiendo la familia. Pero también sabía algo más importante. Si no hacía nada, seguiría perdiéndome. Esa madrugada no tomé decisiones definitivas, no llamé a nadie, no envié mensajes, solo me permití entender algo esencial. Yo tenía opciones, y tener opciones cambia todo. Cuando salió el sol, me sentía diferente. No más fuerte, no más dura, más despierta, como si hubiera pasado años caminando con los ojos cerrados y, de pronto, los hubiera abierto. El silencio ya no iba a protegerme, solo había servido para darles poder, y esa fue la última noche en la que decidí callar. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera que mi historia no solo se había vivido dentro de mi familia. Había ojos observando, oídos escuchando, personas que sabían cosas que yo me negué a ver durante años. Una mañana, mientras sacaba la basura, me encontré con Claudia, la vecina de Daniel. Siempre había sido amable conmigo, de esas personas que saludan sin curiosidad, sin juicios. Esa vez me miró con una mezcla de cautela y preocupación. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, por costumbre. Ella dudó un segundo antes de hablar. Me dijo que me había visto salir de la casa aquella noche, que notó algo raro. No insistí, pero algo en su tono me hizo quedarme. Claudia bajó la voz y me dijo que llevaba tiempo queriendo decirme algo, pero no sabía cómo. Que no quería meterse en problemas familiares, que pensó que quizá yo ya lo sabía. Negué con la cabeza. Entonces empezó a contarme cosas que me dejaron sin palabras. Me dijo que Marta hablaba de mí con frecuencia, no solo en discusiones privadas, sino en el jardín, en reuniones, y es incluso frente a visitas.
Decía que yo era una carga, que Daniel no podía avanzar mientras yo siguiera presente, que mi cercanía lo frenaba, que era una influencia innecesaria. Escuchar esas palabras en voz de alguien más fue distinto. Ya no eran sospechas, eran confirmaciones. Claudia me dijo que muchas veces había escuchado a Marta decir que yo debía estar agradecida por lo que me daban, que no entendía mi lugar, que Daniel necesitaba aprender a poner límites conmigo, que mi presencia interfería en la vida que ella quería para su hija. No eran comentarios al azar, no eran explosiones de mal humor, eran constantes, repetidos, calculados. Hubo algo que me heló más que todo lo demás. Claudia me dijo que Marta hablaba de mí como si yo fuera un problema que había que resolver, no una persona, un obstáculo. Me contó que, Leo, en más de una ocasión, Marta celebró cuando yo dejé de ir con frecuencia, que decía que por fin las cosas estaban tomando su lugar, que Daniel se veía más relajado sin mí cerca. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo piezas sueltas empezaban a encajar. Las ausencias, los silencios, las miradas incómodas. No eran casualidades. Claudia dudó antes de decir lo último. Me dijo que una vez escuchó a Marta mencionar que todo era cuestión de tiempo, que las personas como yo terminaban cansándose, que solo había que empujar un poco, hacerme sentir fuera de lugar, hasta que yo sola me apartara. No fue desprecio, fue estrategia. Esa frase se quedó conmigo. Explicaba demasiado, explicaba por qué nadie me confrontó directamente, por qué todo fue tan cuidadoso, tan silencioso, tan efectivo. Agradecí a Claudia por decírmelo. Aún no supe qué más decir. Regresé a mi departamento con una sensación extraña. No era sorpresa. Era una mezcla de tristeza y claridad. Durante años pensé que había fallado como madre, que quizá yo era demasiado presente, demasiado insistente, demasiado poco conveniente. Ahora entendía que no se trataba de mí, sino del lugar que otros querían que ocupara. Marta no quería un conflicto abierto, quería algo más limpio, más elegante, quería desaparecerme sin ruido. Esa noche volví a abrir los papeles, ya no con duda, sino con intención, porque cuando alguien planea sacarte del camino, lo mínimo que puedes hacer es dejar de caminar con los ojos cerrados. Por primera vez no sentí culpa, sentí alerta y entendí que lo que había pasado en la cena no fue un estallido inesperado, fue el último acto de algo que llevaba años preparándose. Y ya no fue desprecio, fue estrategia. Entré al despacho del licenciado Héctor con una mezcla de nervios y vergüenza, no porque estuviera haciendo algo mal, sino porque durante años me habían enseñado a creer que defenderme era exagerar. Él me recibió con una calma que agradecí. Me ofreció café y me pidió que me sentara. No me apuró. Me dejó hablar, le conté todo. La cena, las miradas, las ausencias, las frases suaves que dolían más que un grito. Mientras hablaba, mis manos temblaban, no de miedo, sino de cansancio. Héctor escuchó sin interrumpirme, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Luego me miró directo a los ojos. No estoy aquí para hablar de venganza, me dijo. Estoy aquí para hablar de dignidad. Esa palabra me desarmó. Dignidad. Hacía tiempo que no la sentía asociada a mí. Me pidió los documentos. Saqué la carpeta que había preparado con cuidado. Los revisó uno por uno. Me explicó las cosas con claridad, sin tecnicismos innecesarios. Me dijo que, legalmente, yo tenía derechos que nunca había ejercido. No porque no existieran, sino porque yo había elegido no usarlos. El primero era la casa. Yo era la propietaria. Daniel y Laura vivían ahí por mi autorización. Eso significaba que podía revocar ese permiso siguiendo los pasos legales, no de un día para otro, no de forma violenta, con tiempo,
con aviso, con respaldo. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en mis nietos corriendo por esa casa, en sus juguetes, en sus risas. Héctor lo notó y me dijo algo que no esperaba. Defenderse no significa dejar de amar, significa dejar de desaparecer. El segundo punto fue el consultorio. Yo había invertido dinero, no solo como ayuda, sino como participación. Había firmado documentos que me daban derechos como socia. Eso incluía acceso a información, decisiones y ganancias. Durante años nunca pregunté nada, nunca pedí cuentas, nunca quise incomodar. Héctor fue claro: cuando una persona calla, otros deciden por ella. El tercer derecho era una auditoría financiera, legal, transparente, para saber exactamente qué había pasado con el dinero, con los ingresos, con las decisiones tomadas sin consultarme. No se trataba de acusar, se trataba de saber. Mientras me explicaba todo, yo sentía que algo dentro de mí se resistía, no por falta de razón, sino por miedo a lo que dirían, a que me llamaran egoísta, a que dijeran que estaba rompiendo a mi familia. Le hablé de mis nietos, le dije que eran lo único que me detenía, que no quería hacerles daño. Que no quería que me recordaran como alguien que les quitó su hogar. Héctor no minimizó ese miedo. Me dijo que era legítimo, pero también me hizo una pregunta que me dejó sin aire. ¿Qué ejemplo cree que les está dando si acepta ser tratada sin respeto? Me quedé callada. Me habló de límites, de consecuencias, de cómo los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Me dijo que protegerse también es enseñar. Salí del despacho caminando despacio. No había tomado una decisión definitiva, pero algo había cambiado. Ya no me sentía loca, no me sentía exagerada, me sentía informada. Esa noche volví a pensar en todo, en Daniel, en Laura, en Marta, en cómo habían hablado de mí, en cómo yo había aceptado ese lugar para no incomodar. Pensé en mis nietos y en la imagen que quería que tuvieran de su abuela. Me hice una pregunta que nunca me había permitido. ¿De qué sirve ser abuela si primero no soy persona? Esa pregunta no tenía una respuesta cómoda, pero sí tenía una verdad clara. No podía seguir enseñando con mi silencio que el amor exige humillación. No podía pedir respeto si yo misma no me lo daba. Al día siguiente llamé a Héctor, le dije que quería seguir adelante, no con rabia, no con sed de castigo, con dignidad. Sabía que habría consecuencias, que Daniel se sentiría traicionado, que Laura intentaría convencerme de que estaba exagerando, que Marta se victimizaría, pero también sabía que, si no hacía nada, me perdería por completo. No estaba declarando una guerra, estaba reclamando mi lugar, y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me dio miedo, me dio paz. Cuando tocaron mi puerta, supe quiénes eran antes de mirar por la mirilla. No porque los hubiera estado esperando, sino porque el cuerpo aprende a reconocer ciertos golpes. No eran apresurados, pero tampoco tranquilos. Eran insistentes. Respiré hondo antes de abrir. No me apresuré. No me limpié las lágrimas porque ya no las tenía. Abrí con calma. Daniel estaba al frente, Laura detrás de él. Los dos parecían cansados, no derrotados, cansados, como si la situación los hubiera sorprendido, no como si hubieran reflexionado. Daniel habló primero. Su voz no era la de la cena. Ya no había molestia ni incomodidad, había urgencia. Dijo mi nombre como cuando era niño, alargando la última sílaba. Mamá, necesitamos hablar. Los dejé pasar, no por debilidad, sino porque ya no tenía miedo de escucharlos. Nos sentamos en la sala pequeña de mi departamento. Daniel miraba alrededor como si ese espacio le resultara ajeno. Laura se sentó con rigidez, con las manos entrelazadas. El silencio se alargó hasta que Daniel volvió a hablar.
Dijo que todo había sido un malentendido, que las cosas se habían salido de proporción, que yo siempre había sido sensible. Lo escuché sin interrumpir. Antes me habría defendido, habría explicado, habría pedido que me entendieran. Esa vez no. Laura tomó la palabra. Su tono era suave, calculado. Dijo que estaba preocupada por los niños, que Sofía preguntaba por mí, que Mateo no entendía por qué no iba a la casa. Me miró a los ojos cuando mencionó sus nombres. Sabía lo que hacía. Sentí el golpe, pero no retrocedí. Daniel se inclinó hacia adelante. Dijo que no quería problemas, que no hacía falta llegar tan lejos, que todo se podía arreglar hablando. Que la familia era lo más importante. Entonces hablé yo. Les dije que no estaba castigando a nadie, que no buscaba hacer daño, que no estaba actuando desde el rencor. Les dije con calma que estaba poniendo límites, que durante años había confundido amor con silencio y que eso se había terminado. Daniel frunció el ceño. Dijo que no entendía por qué hacía esto ahora, que siempre había sido así, paciente, comprensiva. Yo asentí, precisamente por eso. Laura volvió a mencionar a los niños. Dijo que no era justo para ellos, que no entendían de papeles ni de decisiones de adultos, que necesitaban estabilidad. Le respondí que los niños necesitaban algo más importante que estabilidad material. Necesitaban aprender que el respeto no es negociable, que nadie tiene que desaparecer para que otros estén cómodos. Hubo un silencio largo. Saqué la carpeta que había dejado sobre la mesa. No la levanté de golpe, no la empujé hacia ellos. Solo la abrí y dejé que vieran los documentos. Les expliqué que eran notificaciones legales, que no eran amenazas, que eran procesos claros, con tiempos, con derechos. Daniel se puso pálido. Laura bajó la mirada. Él preguntó si realmente iba a hacer eso, si iba a quitarles la casa, si iba a meterse con el consultorio. Su voz temblaba, pero no por culpa, por miedo. Le dije que la casa no era suya, nunca lo había sido, que vivían ahí por mi autorización, que durante años esa generosidad había sido confundida con debilidad y que ya no lo era. Laura intentó interrumpirme. Dijo que yo estaba exagerando, que Marta había hablado sin pensar, que no había intención de herirme. No la dejé terminar, no levanté la voz. Y solo le dije que las intenciones no borran las consecuencias. Daniel se llevó las manos al rostro. Dijo que esto iba a romper la familia, que no podía creer que yo fuera capaz de hacer algo así. Lo miré con tristeza, no con rabia. Le dije que la familia se había roto mucho antes, cuando permitieron que me trataran como un estorbo. Les expliqué que habría plazos, que todo se haría de forma legal, que no estaba cerrando la puerta al diálogo, pero que ese diálogo ya no podía darse desde la negación. Laura lloró. No fueron lágrimas desbordadas, fueron silenciosas. Daniel la abrazó. Yo observé la escena con una claridad que antes no tenía. Por primera vez no me sentí responsable de sostenerlos. Antes de irse, Daniel me preguntó si había algo que pudiera hacer para arreglarlo. Pensé un momento antes de responder. Le dije que el respeto no se negocia en una sola conversación, que las disculpas no borran años, que el tiempo diría. Cuando cerré la puerta, no sentí alivio inmediato. Sentí firmeza. Me senté en el sillón y respiré despacio. Sabía que esto no había terminado. Sabía que vendrían más llamadas, más intentos, más presiones. Pero también sabía algo esencial. Cuando tocaron mi puerta, ya no era la misma mujer, y esa diferencia lo cambiaba todo. La segunda vez que vinieron, no fue con súplicas, fue con urgencia. Daniel llamó antes de llegar. Su voz sonaba distinta, más baja, menos segura. Dijo que necesitaban hablar conmigo los tres. No pregunté quiénes eran los tres. Lo sabía. Cuando abrí la puerta, Marta estaba ahí.
Entró mirando alrededor con el mismo gesto de superioridad de siempre, como si mi departamento fuera una prueba más de todo lo que ella despreciaba. Laura no levantaba la vista. Daniel caminaba detrás, tenso, como si no supiera en qué lado colocarse. Nos sentamos. Nadie habló durante unos segundos. Yo no tenía prisa. Ya no. Marta fue la primera en romper el silencio. Dijo que todo aquello se había salido de control, que nunca fue su intención crear problemas, que las cosas se habían malinterpretado. Hablaba con una calma ensayada, como si estuviera acostumbrada a convencer. La dejé hablar. Laura miraba sus manos, Daniel observaba el piso, Marta seguía explicando, justificando, minimizando. Dijo que yo siempre había sido sensible, que no entendía las dinámicas modernas, que había dicho cosas sin pensar, pero que jamás quiso hacer daño. Entonces, abrí la carpeta. No levanté la voz. No la interrumpí bruscamente. Simplemente saqué los documentos y los coloqué sobre la mesa, uno a uno. Papeles con sellos, fechas, cifras. Nada escandaloso, nada exagerado, solo hechos. Marta se quedó en silencio. Le dije que sabía de las deudas, de los préstamos impagos, de los procesos legales, de las propiedades que nunca existieron, de la imagen que había construido para aparentar una estabilidad que no tenía. Por primera vez, Marta no tuvo respuesta inmediata. Sus labios se apretaron. Su mirada buscó a Laura, luego a Daniel. No negó nada. Laura levantó la cabeza de golpe. Me miró como si no entendiera. Preguntó qué significaban esos papeles. Su voz temblaba. Marta intentó responder, pero Laura no la dejó. Le pidió que dijera la verdad. Marta habló entonces, sin adornos. Dijo que había pasado por momentos difíciles. Es que las cosas se complicaron, que solo quería asegurar el futuro de su hija, que Daniel era una buena oportunidad, que yo, con mis recursos, representaba un obstáculo. Escuchar esa palabra de su boca fue distinto. Obstáculo, no madre, no abuela, obstáculo. Laura se quebró. No lloró de inmediato. Primero se quedó rígida, como si su cuerpo necesitara entender lo que acababa de escuchar. Luego las lágrimas salieron, desordenadas. Dijo que no sabía, que nunca le contaron nada, que confió. Daniel se llevó la mano al pecho. Preguntó desde cuándo. Marta evitó mirarlo. No necesitaba responder. El silencio lo dijo todo. Vi en el rostro de mi hijo algo que no había visto antes. No enojo, no vergüenza, comprensión tardía, como si de pronto entendiera por qué tantas cosas no habían sido suyas. ¿Por qué tantas decisiones parecían empujarlo lejos de mí? Dijo mi nombre en voz baja. No como reclamo, como reconocimiento. Yo no sentí triunfo, no sentí satisfacción. Sentí una calma firme. No había gritado, no había acusado. La verdad había hecho su trabajo sola. Marta intentó recuperar el control. Dijo que todo se podía arreglar, que no hacía falta exponerlo así, que la familia debía protegerse. Le respondí que la familia no se protege con mentiras, sino con respeto. Laura me miró con los ojos hinchados. Me pidió perdón, no de forma teatral, de forma rota. Le dije que no era el momento de hablar de perdón, sino de responsabilidad. Daniel se disculpó también. Dijo que no supo ver, que se dejó llevar, que creyó versiones cómodas porque eran más fáciles que enfrentar la verdad. No respondí de inmediato. Lo miré largo rato. A veces el silencio es la respuesta más honesta. Cuando se fueron, el departamento quedó en silencio otra vez. Me senté sola, sin sentirme sola. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo durante años dudé de mí, en cómo acepté explicaciones que ahora se desmoronaban con solo poner los papeles sobre la mesa. La mentira no gritó, simplemente se quedó sin aire. Esa fue la verdadera caída. No hubo escándalo, no hubo insultos,
solo la verdad ocupando el espacio que durante años fue llenado por silencios. Y entendí algo más, no necesitaba demostrar nada. La verdad, cuando se sostiene con calma, es suficiente. No gané una guerra, nunca fue eso lo que quise. No hubo celebración ni sensación de victoria. Lo que vino después fue silencio, pero un silencio distinto, uno que no pesaba. Elegí la calma, elegí dejar de luchar contra mí misma. Y con el tiempo, las cosas se acomodaron. La casa se vendió, el dinero me dio estabilidad, no lujo. Volví a un espacio pequeño, luminoso, donde nada me hacía sentir fuera de lugar. No necesitaba más. Por primera vez en años, todo lo que me rodeaba me pertenecía, no solo en papeles, sino en esencia. Daniel intentó acercarse varias veces. No cerré la puerta, pero tampoco la abrí del todo. El respeto necesita tiempo. Las palabras ya no eran suficientes. Aprendí que poner distancia también es una forma de cuidado. El reencuentro con mis nietos fue sencillo, sin escenas grandes, sin explicaciones largas. Sofía llegó primero, me abrazó con fuerza y me dijo que me había extrañado. Mateo se sentó a mi lado con un juguete y empezó a contarme cosas pequeñas, como si nunca me hubiera ido. Ese momento, en mi sala modesta, fue más valioso que cualquier casa grande. Mientras los escuchaba, entendí algo con claridad. El amor no exige humillación. Nunca lo hizo. Yo fui quien aceptó confundirlo. No sé qué pasará en el futuro. No sé si algún día la relación con mi hijo será como antes. Tal vez no, pero ahora sé que no tengo que desaparecer para ser querida, que no tengo que callar para pertenecer. Hoy camino más despacio, pero más firme. Me miro al espejo y reconozco a la mujer que soy. Una mujer que se equivocó, que amó demasiado, pero que aprendió a tiempo a ponerse de pie. Si esta historia te removió algo por dentro, deja tu opinión. A veces compartir una experiencia también es sanar. Y si crees que el respeto no tiene edad, suscríbete. Aquí seguimos contando historias que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar nuestro valor. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo hasta el final. Esta historia no es solo mía, es de muchas personas que han amado en silencio, que han cedido demasiado, que alguna vez se sintieron fuera de lugar, incluso dentro de su propia familia. Me gustaría saber algo. ¿Qué parte de esta historia te tocó más? ¿El momento de la humillación, los años de sacrificio o el instante en que decidí dejar de callar? Te leo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien más que hoy se siente igual. Si esta historia te hizo reflexionar, si te sentiste identificado o acompañada por estas palabras, te invito a darle like al video. No es solo un clic, es una forma de decir que estas historias importan. Suscríbete al canal si crees que nunca es tarde para recuperar la dignidad y el respeto. Aquí compartimos relatos que nacen de la vida real, historias que no buscan juzgar, sino comprender y sanar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, compártelo. A veces una historia llega justo cuando más se necesita. Antes de irte, dime también desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.